Bien, de todas las piezas dentarias, ¿cómo las vamos a estudiar? Dividiéndolas en sus dos porciones. Porción coronaria y porción antebrachial. Vamos a empezar por la porción coronaria. Y de la corona vamos a estudiar sus cuatro lados. ¿Cuáles son los cuatro lados? Vestibular, palatino, mesial y distal. Esa es la secuencia que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces empezamos con la corona. Con la corona y vamos a empezar con la cara vestibular. ¿Qué detalles nosotros encontramos en la cara vestibular en el incisivo central superior? Primero vamos a asemejar un contorno trapezoidal. ¿Qué es un trapecio? ¿Por qué no se da una forma cuadrangular? Porque no es un contorno cuadrangular. Se asemeja más a una forma geométrica de un trapecio, porque también es un cuadrilátero, podríamos decirlo, cuatro lados, pero un trapecio tiene la característica de que una de sus bases siempre va a ser mayor y una de sus bases es menor. En este caso, en un incisivo, la base mayor está hacia incisal y la base menor hacia cervical. Por eso que yo les decía en sus tallados, ¿se acuerdan? No tiene la forma del contorno de cara vestibular, porque le sacaban contornos muy rectangulares, muy rectos. Y les decía, tienen que desgastar aquí, porque esa es la característica del modelado de exterior. Representaban así, muy rectangulares, que parecían de grafía. ¿No? Entonces, por eso es importante asemejarlo a esta forma geométrica, porque es la característica de que tiene una base mayor, tiene dos lados laterales que son convergentes hacia una base de menor dimensión. Bien. De la cara vestibular vamos a estudiar los cuatro lados que se pueden identificar en nuestra cara. ¿Cuáles son los cuatro lados? Borde incisal, mesial, distal y cervical. El borde incisal. El borde incisal dice que es un borde oblicuo, para empezar. Oblicuo y es ascendente de mesial y distal. Eso quiere decir que no es un borde recto, totalmente recto, tallado. Lo voy a decir para que se recuerden. ¿No? Es un borde, dice, oblicuo, inclinado, que va de mesial abajo hacia distal arriba. ¿Ya? Haciendo de que los dos ángulos incisales, el ángulo mesioincisal y el ángulo distoincisal, se encuentren en diferentes posiciones. El ángulo distoincisal, que aparte tiene la característica de ser más agudo o más cuadrado, se encuentra en una posición más baja que el ángulo distoincisal, que aparte es más redondeado y está en una posición más cercana hacia dónde? Estos ángulos. Esta pieza dentaria, en dientes recién evolucionados, tiene la característica de presentar se denomina cresta incisal en dientes recién evolucionados. Es una verdadera cresta, ¿ya? Que presenta escrutaduras incisales que se denomina, y esta característica de escrutaduras se denomina leotelis o también se llama lortelilio. En dientes recién evolucionados, cuando ustedes tienen hermanitos pequeños, van a notar esta trilobulación. Y en algunos es bien marcada. Bien marcada. Algunos más, algunos menos, pero algunos bien marcados. Estas son las escrutaduras incisales. Estas son las tres lobulaciones. ¿Qué es la separación de los tres lóbulos del desarrollo? Que se encuentran forma la cara vestibular, los tres lóbulos del desarrollo. Todo desde el cual cara fina, se llama cuarto lóbulo, se llama sino. ¿Ya? Entonces, estos tres lóbulos de desarrollo que forman la cara vestibular, en su desarrollo, en el borde distal forman esta característica, que se denomina flor de
eso hay algunos que sí se necesitan sacar de eso. No sé si algunos que quieren los servicios. En el periodo este tiempo. Bien. Algunos que quieren. No es que sean inmaduros, sino que han avanzado. No han gastado bien ese por el mensaje. Pero tienen. Claro, pero el camino es así. Es invariable, ¿no? No se puede tener exactamente cuál de los que debería ser los tres igual. Si es el del medio más grande, por la relación. Que esa vez estamos un poco más desajustado. Es muy grave. Ya, entonces, esa es la característica del borde incisal. Estos lóbulos de desarrollo en sentido mesio-distal es más grande que el lóbulo distal. Este supuestamente es el más grande en el sentido mesio-distal. Y en sentido longitudinal, el más grande es el central, obviamente por la prominencia, por la forma de la cara vestibular. En sentido vestíbulo-palatino, los tres son similares, la misma dimensión o el mismo uso. Seguimos viendo la cara vestibular, ahora ya vemos el borde inicial o el borde distal. ¿Se acuerdan que estos bordes son convergentes? ¿No? Y alguna clase de los hablamos. Pero de los dos bordes, uno es más inclinado que el otro, ¿se acuerdan? No los dos tienen el mismo grado de inclinación. ¿Cuál es más inclinado? El distal es más inclinado, por lo que el inicial se ve algo más recto. De esta imagen, por ejemplo, ¿cuál sería el inicial y cuál sería el distal? Este sería nos dice aquí incluso como una referencia que la inclinación del lado distal tiene un ángulo de 15 grados. ¿Dónde se ponen los 15 grados? Con una línea imaginaria vertical. Ponemos 15 grados. Y si aquí ponemos la misma línea imaginaria, ponemos esta relación. Si esta dice que es más, esta obviamente tiene que ser menos. Puede ser hasta 12 grados, es menor que la inclinación del lado distal. El borde cervical, no hay muchos detalles anatómicos, no hay muchas características, es solamente una línea cervical, convexa, curviada, redondeada, simétrica hacia la raíz. La superficie. En cuanto a la superficie de esta cara vestibular, ¿qué podemos encontrar? Es convexa en ambos sentidos, más convexa en cervical. Este tercio cervical es convexa en sentido mesio-distal y es en sentido vestíbulo incisal. ¿No? ¿Cómo podemos ver esta convexidad? Si nosotros lo vemos en otro perfil, por ejemplo, aquí vamos a notar esa convexidad. A eso se refiere. Convexo. La cara vestibular. El resto, tercio medio y tercio incisal, es ligeramente aplanado, no es tan convexo ni tan redondeado. Presencia de canales vestibulares, que es lo que muchos han querido hacer, pocos lo han podido lograr, que son estas pequeñas o leves excavaciones que son una continuación de las estructuras incisales. No son excavaciones, son canales vestibulares, no son surcos vestibulares. Pasar una línea ahí y una línea, un surco. No es así. Son excavaciones muy imperceptibles, que son cada vez más profundas de la sociedad, pero van desapareciendo, van adentrándose al tercio medio y no hay ninguno de estos alcanza el tercio cervical. Son solamente excavaciones. Y nos vamos a la cara. Todo lo que hemos descrito son características, digamos, más frecuentes y más comunes. Hay algunos otros detalles anatómicos que podemos encontrar, se pueden ver,
la mayor convergencia de los lados proximales. Ahora vamos a ver. El borde sale de las mismas características, es inclinado, pero aquí, en este lado de la cara palatina, se puede ver una faceta incisal que tiene 1 milímetro. ¿Ya? Esta faceta incisal es como un pequeño desgaste de acá, que se forma producto del desgaste o del funcionamiento masticatorio de la tejido. ¿Ya? Lo que era primeramente una verdadera cresta, por la oclusión con los inferiores, esta partecita se va a desgastar y se forma una verdadera faceta. ¿Tiene? En un contorno biselado, ¿no? Y esto mide, dice 1 milímetro. Y de ahí viene el resto de la, ¿no? Esta es, por ejemplo, una lista por proximal. ¿Dónde se encuentra? Los bordes mesialistas, ambos son inclinados, ambos son más convergentes. Aquí ya tenemos la presencia de los rebordes marginales. Rebordes marginal mesial y rebordes marginal distal. Aquí la abertura no se nota, no tiene esa notoriedad como las que tienen sus tallados, por ejemplo, o como los que hemos visto en las láminas, pero son como dos rasgos robustos o dos formaciones de esmaltes que se desprenden de cuarto hilo. De acuerdo a lo robusto o prominente de estos rebordes marginales, denotan más una excavación o una superficie cóncava, que es la fosa. Entonces, mientras más robustos sean los rebordes marginales, hace notar una superficie más excavada, ¿no? O más cóncava que la fosa. El borde cervical es convexo cervical, también es muy estrecho y simétrico. Tiene la forma más triangular hacia el lado lateral. Superficie presenta la fosa palatina como el detalle más sobresaliente en esta cara, en esta cara, que es desde el tercio medio hacia el tercio incisal. No es que sean quizás más excavada, sino es que se nota así por la prominencia de los rebordes marginales. Y tiene un cuarto lóbulo, dice, cuarto lóbulo o el signo, que es muy marcado, muy marcado, muy convexo y sobre todo muy bien redondeado. Pero hay variaciones anatómicas en la cara palatina de acuerdo a extensiones de esmalte que vienen desde el cuarto lóbulo. Las más comunes son así, como una pelotita o con una circunferencia redondeada en el tercio cervical. Pero cuando hay prolongaciones de esmalte, estas pueden ser una, pueden ser dos o pueden ser tres. No solamente prolongaciones de esmalte que pueden alterar la forma característica en la cara palatina. O podemos encontrar un cuarto lóbulo fisurado o partido, como muy parecido a lo que podemos ver en un incisivo lateral. Ahora vamos a revisar las caras inicial y distal. Hemos revisado la cara vestibular y la cara palatina. Nos falta revisar las caras inicial y distal. Las dos se hacen paralelamente porque son muy parecidas. No hay muchas características que denotar en las caras inicial y distal. Uno, porque son superficies de poca extensión. Vamos a empezar por la forma a la que se asemeja, que es una forma ya triangular, ¿no? El contorno de las caras proximales tiene un contorno triangular, con una base dirigida
dirigida hacia cervical y el vértice hacia el borde incisal. ¿Qué caras o qué bordes podemos identificar cuando vemos la pieza dentaria de este lado? Un borde o un lado vestibular, el lado palatino y el lado cervical. Y obviamente todas las vértices, ¿no? El borde vestibular, como pueden notar, es convexo, curvado, redondeado en toda su extensión. Tiene su mayor prominencia o su mayor sobresalencia en el tercio cervical. A partir de ese punto más sobresaliente es que se produce la convergencia incisal o una leve convergencia también hacia cervical. Hay un punto más prominente en el tercio cervical. El borde palatino será igual al borde vestibular. No, ¿verdad? O sea que aquí no hay como la película, porque ambos son totalmente diferentes. El borde vestibular es completamente redondeado, completamente convexo en toda su extensión. Mientras que el lado palatino no es igual porque solo es convexo y redondeado. La porción que pertenece al cuarto lóbulo, a partir del tercio medio de incisal es una superficie que es excavada o cóncava, ¿no? Entonces la forma de poder diferenciar el lado vestibular del lado palatino del lado palatino. El borde cervical es cóncavo hacia la raíz. Y esta concavidad es la que nos ayuda a determinar, o nos da una referencia, si es el lado mesial o si es el lado distal. Dice que los lados mesiales tienen la línea cervical mucho más cóncava o mucho más profunda que el lado distal. Si ustedes notan ambas figuras, ¿notan esa diferencia? ¿Se nota? ¿Lo han hecho así en sus tareas? Hola, niños, ¿cómo se han dicho? Pero son detalles. Porque han hecho una línea cortada y hacia adelante. Aunque vayan en su juego. Entonces, pero de aquí en adelante, vean que hay una diferencia en la conformación de la línea cervical. Hasta en eso hay una característica que nos permite diferenciarse de la cara mesial, porque ambos son muy parecidos, muy similares. Si yo pongo ambas imágenes en el examen, por ejemplo, ¿qué es lo primero que van a notar para determinar si este es la mesial o no? Lo único, la línea cervical, la curvatura de la línea cervical. Entonces puede ser que sea la pregunta del examen. Del primer parcial, ¿han entrado? Porque es que es pregunta de examen. ¿Sí? Yo decía pregunta de examen. Pero esto es muy fácil. Bien, vértice. El vértice de esta forma triangular está ocupado por el ángulo correspondiente. Entonces, ¿este ángulo qué ángulo sería? Este sería el medio incisal y este sería el disco incisal. Superficie. La convexidad es más marcada en el tercio incisal, a nivel o alrededor del punto de contacto. ¿Qué es el punto de contacto? Adelantando. El punto de contacto, como dice su nombre originalmente, es un punto donde se produce el contacto con la pieza dentaria vecina. Todas las piezas dentarias tienen una parte, una zona, o es un punto en donde llegan a contactarse. Por eso se llama punto de contacto. Que está ubicada, dice, en el tercio incisal, acá. En esta pieza, por ejemplo, se encuentra acá. Ahí. Si nosotros veríamos la pieza dentaria, puede ser central. Este es el punto.
Y nos dice que de toda esta cara mesial, de toda esta superficie, es solamente esta zona que se encuentra lleno de redondeado. Porque el resto de la superficie es ligeramente aplanada y convergente hacia aquí, ¿no? Porción radicular. Este incisivo central tiene una sola raíz, es una raíz recta, pero al decir recto no quiere decir que sea como un fondo, como muchos dicen. No sé lo que puedo comparar con ustedes. Solo con el primer diente, porque los demás está mejor. Bueno, los demás ya están. Y a los demás ya no lo voy a comparar. Entonces, esto no se nota que es que muchos de ustedes han estado haciendo muy rectos. Se dice que es recto, pero sí, pero toda la raicita está inclinada hacia un lado. Está inclinado, dice, hacia el lado distal. ¿Ya? Puede tener, o para fines, digamos, de descripción, también se le puede describir 4 lados, al igual que la corona. ¿Ya? Pero en el tercio apical ya solamente 3 lados. Lo que es, como digamos, un círculo, por eso aquí se hace un corte. Entonces, como se llama un corte desde el tercio medio, a partir del tercio cervical, de la raíz hace un corte, y puede describirse 4 lados, al igual que como se hace la corona. Pero a medida que llega al ápice, si nosotros hacemos un corte allá, puede tener un corte diferente, corte triangular. Se hace más estrecho hacia aquí. Tiene un conducto radicular único, es decir, dentro de la raíz tenemos un solo conducto radicular. No se olviden que el conducto radicular es ese espacio dentro de la raíz donde está alojada la pulpa de la planta. Entonces, una sola raíz, un solo conducto. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque hay piezas dentarias que tienen una sola raíz, pero internamente tienen 2 conductos, como por ejemplo un incisivo central inferior. No es raro encontrar un incisivo central inferior que tenga 2 conductos. Al tener 2 conductos tienen 2 nervios, ¿no? Otra pieza dentaria muy común son las raíces de un primer molar inferior. ¿Se acuerdan? Les dije que tiene 2 raíces un primer molar inferior, una mesial y una distal. Pero dentro de la raíz mesial hay 2 conductos, es decir, 2 nervios. Nosotros lo vamos a hablar más detalladamente cuando hablemos del primer molar. ¿Ya? Por eso que como énfasis en el que tiene un solo conducto, en una sola raíz, un solo conducto. ¿Ya? Este conducto es amplio y es de fácil acceso cuando se habla de alguna terapia endodóntica. También es importante mencionar la longitud para tener esa proporción, esa proporcionalidad que muchos de ustedes también les falta distinguir la proporción del tamaño de la corona con el tamaño de la raíz, ¿no? Esta proporción tiene que ser equilibrada. ¿Cómo? Dice que la longitud de la raíz debe ser 1/3 más de la longitud de la corona. Es decir, que dentro de la raíz debe estar contenida toda la longitud de la corona más 1/3. Gráficamente sería esto. ¿Entienden? Esa es la proporción del largo de la raíz. Hay algunos que han hecho muy largas o en la mayoría muy enanas. Entonces tienen que tener también ese sentido de proporcionalidad, de darle un equilibrio en el tamaño de la raíz y el tamaño de la corona. Dirección corono-radicular, es lo que les decía. Siempre tomando en cuenta un eje totalmente vertical de la corona, podemos determinar la inclinación de la raíz. Entonces notamos que el eje de la raíz está inclinado hacia el lado distal. Cuando la vemos por el lado vestibular, si le damos la vuelta y vemos al diente de costado, tomando en cuenta el mismo eje coronario, la raíz puede estar ligeramente inclinado también hacia
este lado para ti. Este lado para ti. Algunos ejemplares característicos. No sé por qué en el libro la ponen así como son dientes que se podría decir que son característicos. A ver. ¿Quién quiere ganar su punto? Asciende. ¿Cómo le quieren hacer asciende? Asciende. Vea esta imagen. Todo lo que estamos viendo ahorita, especialmente en este cuadro, lo estamos viendo con cara vestibular. Todas son de la cara vestibular. Y estas son por las caras proximales. Ahora sí, vea este ejemplar de cara. Y dígame en este de ahí, ¿qué piensa de esta? Derecho. Diándoles claro, lo digo bien, es la pieza 11. Fácil, ¿no? No sé por qué le digo. Ya no se le acuerdo. Es la pieza 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Rápidamente lo digo. ¿Por qué se ha fijado para la decisión de la pieza 11? No le entendí todavía la chica. Pareciera que toda la raicita está inclinada hacia el lado distal, se nota que el ángulo mésico si sale un poco más redondeado, está más agudo, el borde incisal está más inclinado. ¿Sientes la voz de esta que empieza a hacer aquí? La 21, ¿no? Esta es una pieza, por ejemplo, la 11. Una pieza 11. Obviamente no todas las características así tan igual como el rey, pero tenemos que buscar las más características. ¿Sabe por qué? Porque tal vez me dice que es una pieza 11, pero su cabecita me dice que para usted la 11 es de izquierda, como en sus exámenes. Yo cómo puedo saber que usted sabe que la 11, yo sé obviamente, ¿no? Pero yo cómo puedo saber que usted sabe que esa 11 es de izquierda. No, pues claro, yo sé, pero si para ustedes esa 1 es la 1 y para ustedes es la izquierda, porque se han confundido varios de ustedes, ¿no? Ustedes la 11 es a ese lado, en la izquierda. Por eso es importante. Bueno, compañeros, se acuerden cómo se utiliza, ¿ya? Esta es una lista policisal, ¿ya? Son controles más simétricos. Y estas son variaciones ya poco frecuentes. Aquí están sus tallados. Así han tallado. Estas hay varias. Estas igual hay varias. Así están. La próxima creo que voy a sacar otros tallados.
cortitas, al producir movimientos ortodoxos excesivos o inadecuados, puede provocar también una excesiva destrucción de hueso y, por consecuencia, una movilidad. Mientras más grande sea la raíz, más implantado. Si tiene una raíz corta, se corre el riesgo de que con movimientos inadecuados y excesivos